paso para que yo pueda realizar un asiento contable es sí o sí el comprobante. El comprobante con toda la de la ley, no un papelito que me dio el que me despachó las cosas y me dijo, bueno, tomá con esta que tiene una X, en vez de tener una A, o una C, o una B, depende de lo que sea, esta que tiene una X sirve incorporar a tu asiento contable. Porque después las consecuencias son graves, ¿no? O sea, creo que no hace falta ni siquiera mencionarlas, pero es muy importante que ustedes entiendan esta parte, ¿sí? O sea, siempre para que dé inicio a un asiento contable, tenemos que tener algún tipo de comprobante, ¿sí? Ya sea interno como externo. Y luego de que yo tengo el comprobante, se activa la mecánica del asiento, no antes. No puedo registrar algo sin el comprobante y después me lo traen. O sea, primero tengo que tener el comprobante y a partir de ahí voy a estar teniendo el asiento contable, ¿sí? No sé si hay algo que quieran preguntar. Tomo un segundo de descanso para que si quieren, decime, por favor. Manuela, eso lo podemos hacer después, no hay problema. Eh, Matías, bueno, Manuela dice si una pregunta relacionada con el TP de la carta. Eso. Ah, bueno, listo. Sí, sí, Te hablo por acá que es más sí, fácil. Eh, Hola, ¿me escuchás? sí. Sí, lo que te quería preguntar es que en la carta, en una parte que teníamos que marcar con una cruz, si tenía relación o no con la contabilidad, había una parte que decía que si se perdonaba, por ejemplo, las pérdidas que habían tenido con respecto a los materiales o a la plata de más que sobraba o lo que sea. Que por ejemplo se podían perdonar o se restaban del sueldo y eso. Ujú. En ese sentido, si se perdonan, no se tiene que, no, o sea, no forma parte de un asiento contable, o si se restan del sueldo, sí forma parte de un asiento contable. Eso vendría a ser algo así. Mira, en realidad es así. Si yo tengo una diferencia de inventarios y algo más general, digamos, que no tenga tanto que ver con Lord Wellington, ¿no? Pero es más o menos lo mismo. Lo que pasaba en la carta de Lord Wellington era lo siguiente. Él, para las personas, creo que todos los grupos entraron a la carta ya, pero lo que él decía era, bueno, yo soy un general, estoy yendo a pelear contra Napoleón y me están haciendo llevar la contabilidad de la guerra. Eh, Se me perdieron cosas, o sea, se me perdieron cierta cantidad de monedas y se me perdieron ciertas mermeladas o no sé cuántas que era. Digamos, lo que, mm, lo que dice lo que dice Manuel es lo siguiente, bueno, si yo lo perdono, lo, si yo estoy perdonando eso, significa que esta diferencia de inventario o diferencia de caja, en realidad la está absorbiendo el ente. ¿Sí? O sea, es una pérdida para el ente. ¿Cómo se va a estar registrando esto? Y se tendrá que hacer algún tipo de comprobante interno que muestre este reconocimiento de pérdida. ¿Sí? Y si yo Claro, o estoy sea que así, todo se registra, claro, absolutamente todo, porque claro, o ya sea, hubo un registro de salida, ¿no? claro. O sea, y en el caso de que la pérdida la tenga que absorber la otra persona, también voy a hacer una salida. Pero ahí yo no voy a tener no voy a estar registrando una pérdida. ¿Sí? Porque el costo de esa pérdida lo está absorbiendo el otro. Sí. ¿Sí? O sea, pero en cierta medida, todo con buen fundamento se puede registrar. ¿Sí? Eh, lo que decía, no sé si te respondí más o menos el Sí, listo, perfecto, perfecto. gracias. No, por favor. Em, Después,
Bueno, Matías, no sé si puedo responder eso, digamos, pero dice, em, si yo no registro y vendo, ¿es no pagar impuestos? Y entre otras cosas, sí, o sea, no me presiones con esa respuesta porque no, si querés la charlamos después, pero debería ser así. Em, y después, no, todo bien, todo bien. De hecho, Económicas tiene algo que es muy simpático, que dice, eh, a nadie nos enseñan a hacer las cosas malas, sino nos enseñan a detectar las cosas malas. Pero bueno, o sea, si te enseñan a detectar cosas malas, uno tiene la habilidad para utilizarla hacia donde sea, ¿no? Hay muchísimos casos de muchísimas personas que salieron de nuestra casa de estudio que terminaron bueno, presas o inhabilitadas o haciendo un montón de cosas que no, que por ir hacia otro lado de la ley, digamos, ¿no? Pero bueno. Eh, y después, Kiara, vos me pedías si podemos repetir el detalle del asiento, ¿qué significa? Detalle es esta interacción entre las cuentas. Sí, o sea, eh, ahora cuando veamos, cuando yo les presente el ejercicio, la simulación del Regisoft, van a ver bien a qué llamamos columna detalle. ¿Sí? Pero la columna detalle es la interacción entre las cuentas. Es donde yo anoto que la cuenta caja se llama caja y donde yo anoto que la cuenta, no sé, venta se llama venta. ¿Sí? Ese es el detalle. Que no es el hecho económico. ¿Sí? Em, Sino que acá estamos hablando de un paso después del hecho económico, que es el asiento contable. Bueno, seguimos. Y hay una caja en general. No sé si, Luis, mientras querés explayarte un poquito más en lo que decís, pero eh, como cuenta que agrupa, ahora, si querés, pregúntate lo que querés preguntar. Luego, luego lo que habla el texto es sobre el plan de cuentas. ¿Sí? O sea, y esto sí que es súper importante. No, o sea, yo estoy teniendo hechos contables o hechos económicos con interés contable y tengo ganas de registrarlos, ¿sí? Pero antes de que suceda esa situación, lo que yo tengo que hacer es codificar, ¿sí? Ustedes lo primero que tienen que hacer es imaginar la actividad del ente e imaginar la cantidad de cuentas que van a ser utilizadas. Esto lo quiero pasar rápido porque ya lo estuvimos viendo la clase pasada, digamos, pero em, lo que, lo que volvemos a detallar es que cuanto más pormenorizada sea, vamos, cuanto más detallada, cuanto más extenso y cuanto más tiempo me esté tomando en analizar las cuentas que yo voy a estar utilizando, más rica va a ser mi información. ¿Sí? Luis, tomo algo que vos decís, capaz que es lo que querías preguntar, o si no, no, pero él dice, bueno, hay una caja en general. ¿Sí? O sea, caja, no sé, yo tengo 20 sucursales y una sola cuenta caja, entonces, cuando quiera saber la cantidad ahí está, cuando yo quiera saber la cantidad de efectivo que entró por sucursal, y tengo una sola cuenta caja, lo que va a terminar pasando es que no voy a poder tener una información rica. Si no voy a poder detectar qué sucursal está facturando más que cuál otra. ¿Sí? Lo que sí hay, y esto sí, o sea, es un paso más avanzado, son cuentas que acumulan saldos de otras cuentas. ¿Sí? O sea, si yo tengo el saldo acumulado de la cuenta caja, bueno, es la que acumula las diferentes 10 cajas de otras sucursales. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. Yo tengo una sola cuenta que se llama caja, pero es una cuenta de características que acumula saldo.
¿sí? Entonces yo en ese plan de cuentas voy a poner caja general, quizás, y la voy a detallar y voy a escribir que en realidad esa cuenta caja acumula el saldo de las cuentas caja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son las 10 sucursales que cuenta el ente. Nosotros, eh, claro, o sea, no hay problema, vuelvo con esto. Yo estoy teniendo un saldo de, no sé, 100.000 pesos, ¿no? O sea, dice caja general, o sea, ese es el nombre de la cuenta, dice caja general, 100.000 pesos. Pero eso yo lo estoy identificando dentro de mi sistema de información contable como que solamente esa cuenta caja general acumula saldo de otras cuentas, que son las cajas de las sucursales. ¿Sí? Entonces, yo estoy teniendo 10 sucursales a 10.000 pesos cada sucursal. Cuando sumo me da 100.000 y eso o sea, ese es el saldo que tiene la cuenta caja general. Sí, o sea, ahí estoy teniendo, me metí en un tema que quizás no lo tenía que meter, pero ahí lo que estoy teniendo se llaman cuentas acumuladoras, ¿sí? O sea, que solamente acumulan saldo. ¿Sí? Igual no es muy difícil de entender, digamos, pero si yo, imagínense que la información contable la utilizan un montón de personas diferentes. Cuando la tienen que utilizar un gerente o una persona que toma decisiones y que esa decisión la está tomando en un pasillo en 20 segundos, yo no le puedo estar llevando el saldo pormenorizado de todas las cuentas. Quizás le tengo que llevar en 3 líneas todo lo que yo tengo. Entonces, utilizo para mi análisis algo que esté bien detallado y algo para la toma de decisiones, algo que esté bien compacto. ¿Sí? Pero para saber que está detallado es más fácil detallar y después comprimir que simplemente entregar una información comprimida. ¿Sí? O sea, no solamente es más fácil, sino que es más rico, digamos, ¿no? Si yo puedo hacer un zoom en esa caja general y abrirlo y tener la caja de las 10 sucursales, va a ser mucho más rico que en realidad que se llame caja, como decía Luis, una sola caja, y que ahí toda la información y después no tenga que hacer un montón de cosas para poder obtenerla. ¿Sí? Pero bueno, esto en un principio, bueno, el plan de cuentas tiene 3 aspectos, digamos, tiene aspectos físicos, perdón, aspectos financieros, económicos y técnicos, están ordenados, tiene un orden práctico, digamos, en estos 3 aspectos. Veamos así rápidamente detalle de cómo, ¿no? De qué significa cada una de estas cosas. Digamos, el aspecto financiero habla de la liquidez, ¿no? O sea, no es caprichoso de que primero se tengan que anotar las cuentas del activo y luego las del pasivo. Y que las cuentas del activo que se anotan tienen que ir en un orden. ¿Sí? O sea, tienen que tener un cierto orden. ¿Cómo se ordenan? Digamos, se ordenan de mayor a menor liquidez. ¿Sí? O sea, esto es regla general para un montón de cosas. La liquidez digamos, el orden de liquidez. ¿Sí? O sea, va desde el plan de cuentas hasta cómo está confeccionado un estado contable. Primero se anota todo lo que es más líquido, o sea, lo que tenga mayor salida, o sea, que yo pueda estar erogándolo de manera más rápida, hacia lo que más tiempo me tarde. Y, o sea, el dinero en efectivo, o sea, la plata que yo tengo en la billetera, tiene una velocidad de pago, por eso tiene un aspecto financiero, digamos, la plata que yo tengo en la billetera tiene una velocidad de pago mucho más rápida que un cheque, ¿sí? O sea, yo voy a tardar lo mismo en hacer un cheque que en pagar 10 pesos, pero a la otra persona no le va a dar lo mismo tener 10 pesos o tener que ir al banco en época de pandemia con un turno a cobrar ese cheque, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros vemos el orden de liquidez. Y este aspecto financiero, digamos que tiene que tener un plan de cuentas, que es este ordenamiento,
Una vez que yo estoy ordenando las cuentas del activo,